Vamos empezando Sí. ya porque son las 11:05 pasadas. Sí. Vale. Venga. Si alguien se tiene que conectar, pues sobre la marcha Buena pena. se conecta. Bueno, pues en primer lugar deciros a todos que dar la bienvenida y feliz día de resurrección. Bueno, aunque que correspondan o las fechas, como ayer yo Vamos a comentaba en la ver. iglesia, lo importante es que Cristo, pues, nuestro Cristo resucitó. Y es la base de nuestra fe cristiana y lo que nos mantiene, no aquí, sino que lo que nos mantiene, lógicamente, como pueblo de Dios. Saber que no fue un hombre que vino a la tierra y dijo unas palabras muy bonitas, sino que venció la muerte. Y si venció la muerte, ya son palabras mayores. Entonces, es del Cristo que en esta mañana vamos a hablar. Así que vamos a empezar. Hay un himno que yo recuerdo que cantaba recién llegado a esta congregación, que es el Santo, Santo, Santo. Hay muchísimas versiones. Un hermano lo colocó también el otro día, una hermana en inglés de la iglesia bautista más grande de Dallas. Y digo, bueno, yo lo voy a poner en español porque yo quiero leerlo en español, ¿no? Y habla de una de los maravillosos atributos de nuestro Dios, que Él es 3 veces, no santo, sino es, los ingleses dicen holy, 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 nosotros decimos santo, santo, santo. El Señor es 3 veces santo. Entonces vamos a empezar escuchando este himno y después pues ya continuamos con todo lo que tenemos previsto. Entre ellos hoy, no es sorpresa porque lo veremos en breve, tenemos una salutación de nuestro hermano Ginés. Ginés Solanos quiere mostrar la gratitud no solamente a nuestra congregación, sino a todas las congregaciones que han estado orando por él todo el tiempo que ha durado su enfermedad y su casi irse al otro barrio. Y él ha visto la mano del Señor ahí y cómo Dios lo está, bueno, ya está conduciendo. Es raro porque en la rehabilitación necesita meses. Pero bueno, él lo va a decir él, porque si no, no pongo el vídeo y lo cuento yo, que hablo mucho. Así que vamos a dar comienzo a esta reunión escuchando el Santo, 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 que es un himno precioso que hemos cantado durante muchos años y más vosotros en la Asamblea de Hermanos durante años habréis cantado este hermoso himno. Vamos a escucharlo. Decir que hemos escuchado este himno de que el Señor es 3 veces santo. Bueno, y en un día como hoy, cuando la gente pues, está celebrando pues, un día donde Cristo resucitó, nosotros los cristianos, yo quisiera hacer solamente alusión a un versículo durante esta breve presentación, que es en Corintios, que dice que si nuestro Cristo no resucitó, la fe que tenemos los cristianos es una fe que está vacía, es una fe que está hueca, es una fe vana que no tiene sentido ninguno. Todo el sentido de la fe del cristiano radica precisamente en eso, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada año por esta misma fecha más o menos vamos diciendo lo mismo, no solamente aquí, sino en casi la mayoría de todas las congregaciones. En esta mañana he hablado con algunos hermanos y precisamente, bueno, ahí tenemos el versículo de 1 Corintios 15, 14, y de paso aprovechamos para memorizar. A mí me encanta memorizar textos. Y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Cuando tengo el privilegio de poder enseñar a mis jóvenes, pues todo sobre la vida de Cristo, llegamos a este punto, al punto de la resurrección, es un punto fuerte, porque es un punto que se cree o que no se cree. Es un punto donde... Ahora, en la siguiente alabanza que escucharemos, es posterior a esta breve presentación, que es la alabanza de sublime gracia. La palabra sublime quiere decir lo más grande, ancho, alto, aquel que todo lo llena en todo. Él es sublime. Habla de una inmensidad inconmensurable que no se puede medir, pero no está hablando de él, habla de su gracia. Esa gracia que quiere decir un favor inmerecido sin merecerlo. Ninguno de los que estamos aquí reunidos en esta mañana, Él se fijó en nosotros, y Él nos rescató y nos salvó de nuestra vana manera de vivir y nos dio vida eterna. También en otra ocasión conocemos muchos versículos bíblicos, si hacemos un breve recorrido, que no lo voy a hacer, cuando Jesús resucita a Lázaro, antes hay un diálogo entre Jesús y las hermanas de Lázaro. ¿Tú crees que tú crees que tu hermano resucitará? Sí, Señor, en el día postrero. Y Jesús dijo, no, no sabéis
¿quién soy yo? Yo soy la resurrección y la vida. En Juan 11 lo dice. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús de él mismo, él dijo muchas cosas, que era el pan del cielo, que era la luz del mundo, pero en ese caso concreto de Juan 11 le estaba diciendo que él era la resurrección. Él era la resurrección. Y la base de nuestra fe siempre es un argumento que usamos, aunque los argumentos no convencen. Quien convence es el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Pero sabemos que casi la mayor, bueno, todas las religiones que pululan en este mundo, en esta sociedad, no vamos a ridiculizar a nadie en esta mañana, pero se basan quizá en líderes, en personas que sus tumbas pues están ocupadas por huesos todavía o quizá por nada. Pero lo maravilloso de nuestra tumba, bueno, de nuestra, la hacemos nuestra porque es nuestro Jesús que murió allí, es que es una tumba vacía. De hecho, así se le llama, y cuando hemos ido a Israel le llaman la tumba vacía, la tumba del huerto, donde reza aquel cartel que dice, Él no está aquí, Él ha resucitado, o la misma palabra Dios dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ya no ocupa ningún lugar aquí en este planeta, sino que Él ascendió al cielo, después vino la ascensión, cuando sacó fuera a los discípulos, y les dijo, de la misma manera que estáis viendo que marcho un día regresaré, y rápidamente tuvieron que decirle los ángeles, no quedaros embobados, porque ahora no es tiempo de mirar arriba, ahora es tiempo de que el tiempo que estéis en esta tierra vayáis por todo el mundo y vayáis predicando las buenas nuevas de salvación a toda la gente. Y eso es lo que estamos haciendo los cristianos, o lo que deberíamos de hacer. Predicar a todo el mundo que tenemos un Cristo que es real, que Él vino a la tierra, que murió y que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que un día vendrá a por su pueblo. Este es el mensaje que yo quisiera dejar en esta mañana, un mensaje de ánimo, de alegría, de saber que tenemos un Cristo vivo. Y a pesar de que vengan 1000 pandemias como esta, 1000 y 10.000 caerán, pero a mí no me vendrá mortandad, dice la palabra del Señor. El Espíritu de Dios nos guarda a cada uno de los que estamos aquí, bueno, a los hermanos que no han podido conectarse por cualquier otro motivo, y al resto de nuestros hermanos repartidos por esta localidad de Cartagena, a nivel regional, nacional, incluso internacional. Todo el pueblo de Dios repartido por la faz de la tierra. Así que vamos a pasar a la siguiente alabanza, y después de la alabanza, nuestro hermano Ramón, que no le he mandado el programa, le pediría después de escuchar esta alabanza que hiciera una oración introductoria y que presentara todo este tiempo, todo lo que hagamos a nuestro Señor. Pero primero escuchamos la alabanza de Sublime Gracia y estamos atentos a lo que leemos, a la letra. Bien, puedes orar cuando quieras, Ramón. Gracias, Bien, Jesús. bravo. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tu gracia es sublime. Señor, no podemos alcanzar ni entender tu gracia, tu amor, tu misericordia. El por qué aún siendo pecadores te diste por nosotros. Aún desde la cruz dijiste, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y es verdad, Señor, que muchas veces no sabemos lo que hacemos, no entendemos. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu amor, por tus misericordias. Gracias porque como dijiste a tus discípulos antes de partir, necesario era que ocurrieran estas cosas. Y aún después de resucitado, se lo dijiste a tus discípulos, que no entendían, que no creían que era necesario que Jesucristo resucitara al tercer día para nuestra salvación, y te lo agradecemos. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que entendamos, que comprendamos tus palabras, Señor, que podamos llevarlas a otros. Danos sabiduría y dirección, Señor. Gracias por esta reunión que estamos teniendo. Que te bendiga a las hermanas, a los hermanos que se han conectado, los que no han podido, que los bendiga también y los guardes. Te rogamos que pongas tu mano en Irán. Señor, que tú bendiga a este país. Amén, sí, Señor. Como y otros muchos países, Señor, gracias. Porque en todos los países del mundo se puede celebrar hoy tu resurrección, Señor. Gracias. Gracias por venir por nosotros, Señor Jesús. Gracias. Recibe estas alabanzas, estas oraciones. Tu palabra abre nuestro entendimiento, nuestra mente, que podamos entenderla. Gracias por todas las cosas. Dirige, Señor,
todo lo que se haga. Gracias por el testimonio de Ginés. Gracias por el testimonio de cada hermano y cada hermana. Gracias por tu bendición. Gracias por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a hacer brevemente una lectura, lógicamente basada en la resurrección de Jesús. Hay muchas, yo he escogido una que se encuentra en Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Y después de hacer la lectura vamos a dejar un tiempo para tampoco hacerlo todo muy cuadriculado, sino dar libertad al Señor, al Espíritu Santo y dar libertad a los hermanos, para que en esta mañana, pues quien quiera libremente puede orar y puede agradecer al Señor, pues no sé, lo que haya en su corazón, puede expresar las peticiones de su corazón. Así que voy a hacer lectura brevemente de estos versículos y después tenemos un tiempo donde cada uno de los que estamos conectados en esta mañana, de los que queráis voluntariamente, podéis levantar vuestra oración y orar al Señor. Y ya continuamos con nuestra reunión. Los hermanos que queráis, 2, 3, 4 hermanos, con todo, y hermanas, yo siempre soy inclusivista, hermanos y hermanas, pues podéis orar. Vamos a leer estos versículos de Mateo 28, 1, 10, que dice así la palabra del Señor. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y va delante de vosotros a Galilea, y allí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Así que, bueno, podríamos haber cogido cualquier otro versículo, pero aquí queda claro de que Jesús resucitó, se apareció a los suyos y la fe, me imagino que la fe de muchos que en aquellos momentos estaría un poco por los suelos, pues se reavivó en medio de aquel silencio que produjo aquella cruenta muerte y ver al Maestro vivo, eso tuvo que ser tremendo. Nosotros creemos en fe de que Jesús está vivo y Él habita en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo, y a Él vamos a dirigirnos en esta mañana en oración, así que, como he dicho, con toda libertad vamos a orar al Señor. Voy a iniciar esta oración. Señor Jesús, queremos darte muchas gracias en esta mañana porque un día resucitaste de entre los muertos. Gracias porque nos diste vida y vida en abundancia cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Padre, Padre del cielo, eres un Dios bueno, todopoderoso, 3 veces santo, como hemos cantado en esta mañana, y tu gracia es sublime. No podemos medirla, es tan grande, tan enorme. Gracias por tu gracia, esa gracia que sin merecerlo, Señor, te acercaste a cada uno de nosotros y nos diste vida eterna. Y gracias por la resurrección de tu Hijo Jesús, que se levantó de entre los muertos, porque Él es la resurrección y la vida. Queremos darte gracias, Señor, en este domingo de resurrección, por las cosas que has hecho en nuestra vida, por las cosas que vas a seguir haciendo. Te rogamos por esta tu congregación, por esta tu iglesia, y que tú nos des, Señor, como ayer decía nuestro hermano Paco, en el mensaje, la oración de puertas abiertas, Señor, que podamos ser ejemplo, que podamos ser luz a los demás y que podamos, Señor, traer dirección y ayuda, ser de ayuda a nuestros hermanos, que nos podamos ayudar los unos a los otros y que quite, Señor, todo lo que estorba en nuestras vidas, nuestro yo, nuestro ego, nuestro egoísmo, Señor, nuestra cabezonería a veces, Señor, tantas cosas que nos impiden, Señor, luchar por la unidad de tu iglesia, por la unidad de tu cuerpo, para que esta iglesia siga creciendo y otros muchos puedan agregarse a ella.
Te damos gracias en esta mañana por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos seguir orando, hermanos, con toda libertad en esta mañana, antes de continuar. Gracias, Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús, en esta mañana, Dios mío, porque es verdad, Dios mío, que sentimos un gran gozo, Dios mío, cuando supimos, Señor, de que tú eres el Mesías, el Salvador, Señor, toda tu obra, Señor, esa muerte en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros, Dios mío, y la resurrección, Señor, y cómo nos regalaste, Dios mío, ser partícipe de ello sin merecerlo, Dios mío, en esta mañana todo el agradecimiento, bendito eres, Padre, bendito sea tu nombre, Señor, que nuestras vidas sean vidas de adoración a ti, Señor. Bendícenos, Dios mío, porque tenemos necesidad de que actúe en nosotros tú, Señor, que tú nos sigas transformando y actúe el poder del Espíritu Santo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias por ella, que tú sigas guiándola, Dios mío. Sabemos que nuestros caminos no son tus caminos y confiamos en ti, Señor. Sabemos que tú siempre obras para bien, que lo hagas así en tu iglesia, en todo el mundo, Señor. Estamos muy necesitados de ti, Dios mío. Guárdanos, bendícenos, Señor, enséñanos, sigue protegiéndonos, Dios mío. Que nosotros, en respuesta a tanto que tú nos das, Señor, toda la alabanza y la adoración de nuestras vidas sea para ti, Señor, que seamos un testimonio vivo de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, así sea. Otro hermano, otra hermana, con toda libertad. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, gracias por permitir que tu pueblo podamos estar reunidos, Señor, para recordar los muchos sacrificios que tú sufriste en la cruz, Señor, que fue por amor, Señor, pero te damos gracias por esa resurrección, Señor, porque sabemos que tú nos has salvado y que un día vamos a estar contigo, Señor. Gracias por este grupo de personas que nos juntamos, Señor, que te amamos, que te deseamos, que queremos estar contigo, Señor, y te pedimos por todos los hermanos que puedan estar reunidos con la misma intención de recordar esa resurrección, Señor, que tú también les bendigas, Señor. Señor, gracias por estos momentos que podemos estar pasando en tu nombre, Señor, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, tú lo dices en tu palabra, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, gracias por esa resurrección, Señor, y gracias por aceptarnos como hijos, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, así sea. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santísimo nombre. Gracias, Señor, porque en tu palabra preciosa aprendemos el gran amor que tú has derramado sobre esta humanidad pecadora y culpable. Y te agradecemos, Señor, sobre todas las cosas, la garantía de nuestra salvación, esa salvación tan preciosa que tú nos has regalado y que ha sido firmada y sellada con la resurrección de tu amado Hijo. Muchas gracias, Padre, por tantísima bendición, por el gozo, Señor, y el futuro que nos aguarda, una morada eterna en los cielos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, así sea. Bien, pues vamos a escuchar un himno que ayer propuso una hermana. La tumba le encerró, se titula. Vamos a escucharlo. Bien, antes de dar lugar a la mesa del Señor, decir que, bueno, que voluntariamente el que quiera participar puede hacerlo. Algo libre y voluntario, no es nada impuesto. Decir que, bueno, no sé cómo expresarlo. Hubo un tiempo en que me dio por analizar y por estudiar los contenidos de todos los himnos. Y este himno concretamente
dice algo espectacular. Los himnos, los compositores de los antiguos himnos, lo digo por aquellos hermanos que quizás estéis conectados en esta mañana y no vengáis de la cultura del himnario. Voy a echar a favor de, voy a tirar una lanza, ¿no?, a favor de estos hermosos himnos. No sé si habéis leído, mientras que estábamos escuchando el himno, dice: Cristo la muerte venció. No pudo encerrarlo, una simple tumba física, dice, y el sello rompió. Y claro, lo leemos, lo cantamos y a lo mejor no somos conscientes de lo que estamos leyendo. Cuando la tumba de Cristo fue cerrada, no solamente fue cerrada, sino que Pilato dio la orden de decir sellar la tumba. Y el sello consistía en poner un alambre, literalmente, de punta a punta, con el sello imperial. Era el imperio de Roma quien en la época de Jesús, en la época de Tiberio, dominaba sobre todo el Mediterráneo, África, parte de Asia, y ese imperio quiso meter a Jesús en una tumba. Pues el poder de Cristo está por encima de cualquier imperio, del imperio bizantino, del musulmán y del imperio romano, y su poder rompió hasta el sello del emperador de Roma. Y lo digo porque a veces, bueno, andamos sobre gustos, esto sí me gusta, no me gusta, pero qué hermosas palabras, ¿no? He encontrado en himnos palabras con las cuales podríamos hacer largas predicaciones, y no que en esta mañana esté haciendo un elogio al himno, sino concretamente a estas palabras que hemos leído. Bien, vamos a leer unos versículos y vamos a, los que voluntariamente, como he dicho, queráis participar de este pan y de este vino, vamos a hacer algo. Vamos a leer unos versículos, os voy a decir dónde se encuentran, aunque creo que José los proyectará. Se encuentran, no sé si era en Mateo 26, 26, creo. Sí. Dice así la palabra del Señor, leo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Señor Jesús, queremos darte gracias porque un día, Señor, tú te dejaste, Señor, crucificar, clavar, martirizar, todo por obediencia al Padre, por obediencia a lo que estaba escrito y porque así estaba escrito. Gracias, Señor, por esa muerte en la cruz, porque a través de ella tenemos vida. Bendice este pan, Señor, del que queremos participar y ayúdanos, Señor, a servirte y a hacer siempre tu voluntad. Participamos todos los que podamos del pan. Y sigue diciendo así la palabra del Señor: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí, Señor, y queremos también agradecerte por esa sangre maravillosa derramada en la cruz del Gólgota. Gracias porque hasta la última gota de tu sangre, tu vida entera, Señor, fue dada en sacrificio por cada uno de nosotros. Y te damos muchas gracias porque esa sangre nos dio vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Participamos todos de este vino. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, pues seguimos dando gracias al Señor en esta mañana y seguimos con las alabanzas. El título es Oh, qué amor incomparable. El amor de nuestro Jesús no tiene comparación. No hay otro amor como el suyo. Amén.
Pues bien, vamos a, ya sin más preámbulo, vamos a escuchar a nuestro hermano Ginés las palabras que él ha querido decir y ha dicho a esta congregación concretamente. Hola, hermanos queridos de la Iglesia Asamblea de Hermanos de Cartagena. Pues os grabo este vídeo para agradeceros todas las oraciones, las preocupaciones por mí, estando en este tramo tan difícil que he tenido. Y nada, quería agradeceros porque de verdad que esto ha sido algo que Dios ha hecho. Y os quiero agradecer tanta preocupación, tantas oraciones. Sé que habéis estado ahí. Y bueno, estoy muy contento y muy agradecido al Señor por vosotros. Pasaré por la iglesia, no sé cuándo, porque nosotros coinciden los domingos por la mañana, pero bueno, aunque fuera un domingo por la tarde, cuando esté totalmente recuperado, me gustaría visitaros. Y nada, deciros que os amo mucho en el Señor a todos. Y mucho ánimo, mucho ánimo. Y nada, pues aquí estoy, la recuperación está siendo muy buena, gracias a Dios. Dios me está ayudando. A día 1 de abril, es decir, unos 26 días después de haber salido del hospital, pues llevo una vida casi normal, casi normal. Estoy conduciendo, ando bastante bien, estoy con la rehabilitación y el gimnasio y bueno, la verdad que esto es un milagro, como me he visto en las mismas puertas de la muerte. Dios ha tenido mucha misericordia. Así que nada, de verdad que os amo mucho y nos veremos pronto si Dios quiere. Un abrazo y un beso para todos. Es hermoso, ¿verdad?, escuchar esto. Y máxime cuando, bueno, los hermanos que lo conocemos y lo queremos, pues día a día sufríamos. Como mi hija Elena es amiga de su hija, pues todos los días teníamos noticias. Yo decía, Elena, yo las noticias que voy a poner van a ser las que me dé o tanto su madre, Toñi, o su esposa, porque son las que son realmente... Claro, nosotros nuestras emociones podemos dar un diagnóstico y diagnosticamos lo que queremos. Y fuimos testigos aquí en casa como el médico. Aquel día fatídico le dijo literalmente que no contaban con él, que lo sentía mucho, habían hecho todo lo que, claro, dijo la verdad, habían hecho todo lo que ellos habían podido hacer, no podían hacer más. Lo ponían 16 horas boca abajo, de nuevo para arriba, no entraba el aire en sus pulmones. Y bueno, ahí estaba el pueblo de Dios, no solamente nuestra congregación, sino el resto de iglesias, me consta, todas las iglesias en Cartagena y fuera de Cartagena estaban orando. Y bueno, y como él dice, esto es un milagro, me he visto en las mismas puertas de la muerte y bueno, Dios sabe los propósitos y los planes que tiene con nuestro hermano Ginés. Pues nada, pues que estemos, como él dice, un día juntos y él es un buen alabancero, tanto él como su esposa Susana, y que podamos estar juntos y tener una hermosa reunión un día y celebrar la vida, nunca mejor dicho para él. Como se dice vulgarmente, él ha nacido dos veces, ha vuelto a nacer, como se dice, ¿no? Y yo creo que estamos, bueno, no creo, lo tengo clarísimo, que todos estamos agradecidos. Pues vamos a escuchar una alabanza que viene a colación con lo que ha dicho nuestro hermano Ginés, que dice, porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de él, porque la misericordia de Dios no se da a tramos, sino que es una misericordia eterna, para siempre. Y la misericordia de Dios ha alcanzado a nuestro querido hermano y a otros muchos que estamos aquí. Así que escuchamos esta alabanza y ya después pasamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Cuando quieras, hermano. Bien, y ya sin más damos paso a la predicación de la palabra del Señor. Estamos atentos todos y después, pues, cuando terminemos, nos saludamos y bueno, ahora vamos a lo que vamos a escuchar la palabra del Señor con atención. Cuando quieras, hermano. Pues muy amados hermanas y hermanos, como hoy domingo la religión celebra a su manera la resurrección del Señor, he dejado para otra ocasión la predicación que tenía previsto sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
y daros un mensaje sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pido que pongáis atención porque con lo que os voy a exponer, siempre basado al 100% en la palabra de Dios, podamos percibir que la palabra de Dios se cumple con toda exactitud, no solo al 100%, al 1000%. Y por eso vamos a ver en el Evangelio qué día murió el Señor y qué día de la semana resucitó. Porque la religión dice que Jesucristo murió viernes y que resucitó domingo. Pues esto no es lo que dice el Evangelio, porque tanto Mateo, Marcos y Lucas dicen así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, unas mujeres fueron al sepulcro con especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor. Y el apóstol Juan añade diciendo, siendo aún muy oscuro, pero el Señor ya había resucitado. Por lo que hay que cuestionar que Jesús resucitase el domingo, como dice la religión. Para entender mejor esta cuestión, me es necesario hacer la siguiente aclaración. Tal como dice en el Evangelio, en el calendario de Israel, el domingo es el primer día de la semana. Como en otros países también, el domingo es el primer día de la semana. En cambio, nosotros, en nuestro calendario gregoriano, el domingo está puesto el último día de la semana. Esta diferencia crea confusión y lo mismo sucede con la hora que cambia el día. Nosotros cambiamos el día a las 12 de la noche, mientras que en Israel lo hacen a las 6 de la tarde. Esta diferencia complica más las cosas porque a nosotros nos cuesta asimilar, por ejemplo, que hoy domingo a las 6 de la tarde sea lunes. Es como nombrar 2 días distintos en el mismo día de la semana. Pues esto es exactamente lo que ocurre con el día que resucitó el Señor, que a las 6 de la tarde terminó el sábado y empezó el domingo. Y la religión se precipitó y confundió el día que resucitó el Señor. Vamos a ver esto con toda claridad en la palabra de Dios, porque tampoco murió el Señor el viernes, como dice la religión, y por ello creo con toda razón que la verdad de la palabra de Dios se debe prevalecer por encima de las dudas que presenta la religión. Y honremos así al sabio Dios de la palabra, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que dice en la Epístola a Tito, capítulo 2 y verso 13. Insisto en que se tiene que tener en cuenta que en Israel se cambia el día a las 6 de la tarde, lo cual dio lugar a la frase entre las 2 tardes, frase que dijo Dios y que vamos a leer en Levítico capítulo 3, versos del 4 al 8. Libro de Levítico, capítulo 23, versos del 4 al 8. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, el Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. En el primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, se subraya aquí esta frase, entre las 2 tardes, Pascua es de Adonai el Señor. Y a los 15 días de este mes,
es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Al Señor, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Adonai el Señor 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación y ningún trabajo de siervos haréis. Bien, pues como habéis podido leer y oír, se subraya en el versículo 5 la importancia de la frase entre las 2 tardes, que es cuando termina un día y empieza el día siguiente. Esto es necesario asumirlo a la hora de decir el día al que nos referimos. Como en nuestro caso, saber con certeza el día de la semana que murió el Señor y el día de la semana que resucitó, dando la honra de vida a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. En estos 5 versículos que hemos leído en Levítico, Dios le dio a su pueblo Israel 2 mandamientos que tenían que cumplir con todo rigor. El primero, celebrar la Pascua en recuerdo perpetuo de cómo Dios les liberó de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto. El segundo, celebrar al día siguiente de la Pascua 7 días llamados los 7 días de los panes sin levadura, guardando el primero de ellos de reposo, de gran solemnidad, que dice Juan en su Evangelio capítulo 19 y verso 31. Este día de reposo y gran solemnidad nunca podía caer en sábado, porque el sábado ya era de reposo semanal. Pero el día siguiente de la Pascua era de gran solemnidad y de reposo absoluto. Ningún trabajo se podía hacer ni mandar a ningún siervo ni a ningún criado, por lo que podía ser los 7 días tenían que comer pan sin levadura, tenían que quitar de las casas toda la levadura, pues la levadura en la palabra de Dios simboliza el pecado. Y Dios quiere que sus hijos vivamos en santidad y limpios de todo pecado. Sed santos, porque yo soy santo, dijo Dios a su pueblo, y el apóstol Pedro nos lo recuerda en su primera epístola, que debemos de ser santos porque Dios es santo. Hay muchas cosas que aprender de estos 2 mandamientos, pero no puedo dedicarles más tiempo porque lo necesito para seguir avanzando y aclarar el día que murió el Señor y el día que resucitó. Es decir, qué día de la semana era. Para ello también es bueno que sepamos el nombre que se le da en Israel a las horas del día. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, que es cuando normalmente empieza el día laboral, en Israel se dice que es la hora primera. A las 9 de la mañana es la hora tercera y así sucesivamente. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los capacitó para que dieran testimonio del Señor Jesús, el Mesías, a todos los extranjeros que habían subido a la ciudad de Jerusalén con motivo de la Pascua, los fariseos hipócritas, cuando les oían, como no entendían lo que decían los apóstoles, los insultaron diciendo que estaban borrachos.
siendo a lo que el apóstol Pedro les reprochó con toda razón: no estamos borrachos, porque es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Vamos a ver lo que dice el Evangelio sobre el día que Jesús murió en la cruz. Porque Mateo, Marcos y Lucas dicen que ese día, único en la historia, hubo tinieblas en toda la tierra. Y esto lo vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, los versículos del 44 al 49. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubieron tinieblas en toda la tierra, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, este fenómeno tan extraordinario nos hace pensar si el universo se vistió de luto ante la muerte del Redentor. Quizá no sea error pensar esto. Mateo en su Evangelio aporta un dato curioso e importante, diciendo que pasadas las 3 horas de las tinieblas, uno de los que estaban allí empapó una esponja con vinagre y se la acercó al Señor a la boca, pero él no quiso tomar el vinagre. Abro un paréntesis. La costumbre de dar vinagre a los que sufrían clavados en la cruz era porque el vinagre, al parecer, mitigaba los sufrimientos del crucificado. Pero el Señor no quiso mitigar su sufrimiento, lo sufrió hasta el fin. Y al poco, dice, clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Esto significa que Jesús murió minutos después de la hora novena, es decir, minutos después de las 3 de la tarde. Y siendo todavía el día de la Pascua, que tenía que terminar el día a las 6 de la tarde. Este dato es importantísimo para poder saber después el día que Jesús resucitó. Porque al día siguiente de la Pascua empezaban los 7 días de los panes sin levadura, siendo el primero de ellos día de reposo de gran solemnidad que Dios mandó en Levítico capítulo 23 que leímos antes, y que Juan lo certifica en su Evangelio, diciendo que ese día de reposo era de gran solemnidad
para distinguirlo así del día del sábado, el reposo semanal. Y esto, hermanas y hermanos, considero que es importantísimo porque, atención, José de Arimatea, Nicodemo y otros piadosos judíos que se preocuparon por dar honrosa sepultura al cuerpo del Señor, tras lo cual se tenían que santificar por completo por haber tocado el cuerpo de una persona muerta. Que la palabra de Dios dice que después tenían que santificarse por completo y así santificado poder participar de la fiesta de los panes sin levadura, siendo el primer día de reposo de gran solemnidad. Para lo cual solo disponían de 2 a 2 horas y media más o menos. Por eso dice el Evangelio que hubieron de darse mucha prisa, porque el tiempo no les daba para entretenerse mucho, pues tenían que, después de sepultar al Señor, purificarse por completo, lavarse por entero, cambiarse las ropas y presentarse santificados a celebrar la fiesta. La pregunta aquí es, ¿qué día de la semana era este día de reposo de gran solemnidad? Antes de responder a esta pregunta, es necesario que veamos más datos en el Evangelio, y para ello vamos a leer lo que Jesús dijo a los fariseos hipócritas que siempre le estaban haciendo preguntas para tentarle. Vamos a leer en Mateo capítulo 12, los versículos 38 al 40. Mateo capítulo 12, versos 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre, Jesucristo, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, que hacen un total de 72 horas. Más claro no se lo pudo decir el Señor a los fariseos. Pero es que además la frase en el corazón de la tierra, en mi personal y particular opinión, contiene un mensaje precioso, singular, pero de doble interpretación. Así como el cuerpo del Señor tenía que estar enterrado 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén es a su vez el corazón de toda la tierra, porque en Jerusalén pondrá nuestro Señor su trono para juzgar a todas las naciones del mundo, y desde Jerusalén nuestro Señor gobernará o reinará sobre toda la tierra durante 1000 años de paz. Retomamos. Cuando Jesús está a punto de morir en la cruz y que dice el Evangelio que poco después de la hora 9, es decir, poco después de las 3 de la tarde, expiró, murió. Bien, pues vamos a saber con toda seguridad, en primer lugar, qué día de la semana resucitó el Señor. Y para ello vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, los versos del 13 al 35. Es una lectura larga, pero necesaria también de leerla toda.
Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Es un relato precioso que hay que tomarlo muy en cuenta. Dice el Evangelio: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy, subrayo esta palabra, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como así las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido, y atención a esta palabra, le habían reconocido al partir el pan. ¿Por qué? Se dieron cuenta quién era aquel hombre que les hablaba y que se sentó a la mesa y que tomó el pan y lo partió. ¿Qué vieron en sus manos? Las señales de los clavos. Y se dieron cuenta que era el Señor, pero él ya se había ido, había desaparecido de su vista. Y rápidamente se volvieron a Jerusalén.
2 de los discípulos del Señor, tristes y desmoralizados por completo. El mismo día que Jesús resucitó, se fueron de Jerusalén a Emaús. Y Jesús, que ya había resucitado, fue y se juntó a ellos, que iban comentando su desilusión. Hoy es el tercer día que esto ha acontecido. El tercer día. Esto ocurrió entre las 2 tardes del sábado y el domingo. Por lo tanto, Jesús debió resucitar a la misma hora que murió, poco después de la hora novena, o sea, entre las 3 y las 4 de la tarde del sábado, que fue en busca ese día de los discípulos que se fueron a Emaús. Cumplió su palabra de que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y murió 3 días antes, el miércoles, entre las 2 tardes del miércoles y del jueves. Y el jueves fue el primer día de los panes sin levadura y día de reposo de gran solemnidad. En resumen, concluyo, Jesús murió 2 horas antes de que empezara el jueves y resucitó 2 horas antes de que empezara el domingo y subió al cielo, de donde vino y de donde vendrá otra vez a por nosotros su iglesia, porque así lo prometió. Y como hemos comprobado, nuestro Señor cumple siempre lo que promete. Sus promesas son fieles y verdaderas. Que Dios os bendiga, manada pequeña. Amén. Bien, pues después de haberte escuchado la predicación, queríamos concluir con una alabanza que en esta ocasión que es, bueno, es especial, no es especial porque es especial porque tenemos la letra y no la música, o sea, tenemos la letra, pero no hay nadie que cante. Entonces, pues como la conocemos, que es Tierra Hermosa y Divina, es la de Palestina, la conocemos la mayoría de los que estamos aquí, pues tenemos música y letra, pero no hay voces, pues nosotros en nuestros hogares de forma individual apagamos nuestros micrófonos y cada uno que se sienta libre de leerla o de cantarla. Creo que es una alabanza que viene a colación con lo que se ha o cantamos a voz viva. Claro, porque fue precisamente en aquel lugar en el Va a ser un coro precioso. El privilegio de estar, donde ocurrieron todos los acontecimientos que aquí narramos. Tanto, hombre, el nacimiento fue en Belén, el crecimiento en Nazaret, de Cafarnaúm el ministerio, en la zona de Galilea, pero el final de los días de Jesús se dieron en la ciudad de Jerusalén. Entonces esta canción nosotros también la conocemos hace mucho tiempo, esa de Tierra Hermosa y Divina, es la de Palestina donde nació Jesús. Así que la escuchamos y con esto damos por terminar las 9 de esta mañana y daros las gracias a todos los que habéis tenido ese de conectaros y después pues nos saludamos un rato hasta que el hermano José haga así, le dé al botón y nos despida a todos. Yo me hace una gracia porque estamos y cuando ya se da cuenta que ya no queda nadie, ¡pum!, mete el apagón. Es como, ¿os acordáis de Antonio lo que hacía para echarnos de la iglesia? Apagaba las luces y decía, ya está Antonio deseando que salíamos para la calle. Y metía dos tirones de... ¿Os acordáis de aquello? Antonio, ¡pum! Antonio no hablaba, cogía y apagaba la luz y ya estaba diciendo, venga, que se acabó, que habléis mucho. Así que vamos a despedirnos con esta alabanza, la tarareamos y bueno, la leemos simplemente. Cuando quieras, José.